están? Muy buenas tardes, qué bueno que están con nosotros. Esto es Nuestra Memoria Histórica. Soy Angélica Favila y les doy la más cordial de las bienvenidas a esta que es una coproducción entre TV UJAT y el Archivo Histórico de nuestra universidad. Ustedes que nos sintonizan y que nos siguen a través de los diferentes medios, les digo o les recuerdo que no solo estamos transmitiendo en vivo a través del canal 35 de TV UJAT, sino también a través del canal 35 del sistema de cable local y en Facebook Live UJAT. Nuestra Memoria Histórica es un programa de divulgación de nuestra historia y de nuestra cultura, de aquellos procesos y personajes, hechos históricos que determinan no solo la historia de Tabasco, sino nuestra identidad del terruño y de nuestra nación. Y bueno, vamos a dar inicio al programa de hoy. Ustedes recordarán que en la emisión anterior dedicamos a hablar del papel coyuntural que han tenido los maestros del Instituto Juárez en la historia de Tabasco, en el contexto de la conmemoración hace unos días del Día del Maestro. Hoy vamos a dedicar el programa a esa otra parte que complementa la razón de ser del Instituto Juárez, que es justamente los estudiantes del Instituto Juárez. Hoy hablaremos de esos estudiantes históricos, de los que fueron los primeros, en fin, un programa interesante donde nos vamos a enterar de estos detalles que creo que poco se conocen. Y justamente les invito a ver la siguiente cápsula relacionada con los estudiantes del Instituto Juárez. Adelante, por favor. Los estudiantes del Instituto Juárez de Tabasco. En Tabasco, el 1 de enero de 1879, en San Juan Bautista, se inaugura el primer centro de educación superior, el Instituto Juárez. El gobernador de ese tiempo, Simón Sarlat Nova, el primer director del instituto, licenciado Manuel Sánchez Mármol, los maestros y los ciudadanos reunidos en ese día en dicha inauguración coincidieron en que la institución que estaban fundando debía formar académicamente a las nuevas generaciones de tabasqueños por los caminos de la ciencia, para que contribuyeran al desarrollo social de Tabasco. Así, los tabasqueños crearon el Instituto Juárez para que los jóvenes de Tabasco tuvieran un lugar para estudiar y formarse dentro de una profesión, ya sea como notarios, agrimensores, abogados, farmacéuticos, pedagogos o expertos en comercio. Desde sus inicios, el instituto se convirtió en un espacio académico para reunir y formar a los mejores estudiantes y con ello evitar la migración de muchos jóvenes que tuvieron que salir de Tabasco para aprender una profesión, ocasionando con ello la separación de sus familias y el desapego con el terruño. Y para que esa formación fuera democrática y que beneficiara a todas las regiones de Tabasco, previamente se acordó que los municipios seleccionaran y becaran a sus mejores estudiantes para ingresar al Instituto Juárez. Así, sucesivamente desde el siglo XIX hasta 1958, en el Instituto Juárez se formaron innumerables generaciones de tabasqueños que se constituyeron en el alma educativa y cultural de Tabasco. Durante el Porfiriato destacaron numerosos alumnos que participaban cotidianamente en veladas literarias, en todos los eventos cívicos y que paulatinamente fueron incorporándose a las instituciones sociales que regulaban el desarrollo de la sociedad local. Destacaron en el campo de la investigación, elaborando sus tesis de investigación, estudiantes de todas las carreras profesionales: pedagogía, topografía, farmacia, profesor de instrucción primaria, notariado y jurisprudencia. Los estudiantes del Instituto Juárez fueron precursores del antirreeleccionismo en Tabasco, y ya iniciada la Revolución Mexicana, muchos comulgaron con ella, participaron activamente y su formación académica se impregnó de las ideas sociales que quedaron impresas en la Constitución de 1917. Durante la consolidación del Estado postrevolucionario en Tabasco y el garridismo, los estudiantes fueron la columna vertebral de los cambios y reformas que transformaron a Tabasco
Tabasco. Formaron parte de los Camisas Rojas, el bloque de jóvenes revolucionarios, y su acción fue anticlerical y desfanatizadora desde la perspectiva de la educación racionalista y socialista. Luego, desde 1940 hasta 1958, el Instituto Juárez se reconstruyó bajo la hegemonía que estaba construyendo un modelo educativo nacionalista y funcionalista. En ese contexto, los estudiantes del Instituto Juárez fueron legitimadores de los programas institucionales que se impulsaban desde la SEP y encabezaron las acciones para contribuir al desarrollo de Tabasco. Así, en la memoria de los tabasqueños todavía se recuerda a esos estudiantes que crearon el Gallo Universitario, que definieron su identidad apegados a la pieza arqueológica del Juchimán y Juárez, que crearon las revistas El Cirio, La Voz del Estudiante y El Juchimán, o que fundaron el programa de radio Patria y Juventud. Recordamos a todos los estudiantes del Instituto Juárez, de todas las clases sociales, hombres y mujeres del sureste y de México, que son parte de nuestra memoria histórica, por haber sido una luz en el devenir de Tabasco. Nuestra memoria histórica. Bien, pues como lo dice la cápsula que acabamos de ver, a unos días de conmemorarse el Día del Estudiante, vamos a hablar justamente de los alumnos del Instituto Juárez para recordar no solo sus nombres, sino sus acciones a través de la historia del desarrollo del instituto y, por supuesto, del estado de Tabasco. Justamente para revalorar y reflexionar sobre el quehacer educativo y social que el Instituto Juárez ha encarnado en nuestro estado, y para este recorrido, para esta serie de búsquedas y estudios, nos acompañan el maestro Héctor Valencia Reyes, a quien ustedes seguramente recuerdan. Él es experto en Historia de la Educación en Tabasco y es docente decano de la licenciatura de Historia en la UJAT, a quien le damos la bienvenida. Maestro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, y como siempre es un placer estar aquí para conversar, para reflexionar y desde luego, pues como todo historiador, pues uno tiene que hacer aportaciones, ¿no? Claro. Aportaciones inéditas que le permitan a la población tomar conciencia histórica de lo que significa ser tabasqueño, tener esta cultura y vivir en este espacio. Así es, y bueno, yo quiero reconocer que a través de las diferentes emisiones de nuestra memoria histórica, tanto el maestro Héctor Valencia como la licenciada Laura Viridiana, quien ahorita se las voy a presentar, pues se han esmerado en mostrarnos documentos, traernos evidencias que justamente eso hacen, darnos testimonio de la grandeza no solo del Instituto Juárez, sino de toda la historia y las instituciones que tenemos. Y bueno, ya decía, también hoy se encuentra con nosotros en esta mesa de diálogo la licenciada Laura Viridiana Díaz Rodríguez, quien es responsable del archivo histórico de nuestra universidad y a quien también, como siempre, le damos la más cordial bienvenida. Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes, maestro. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctora, y al público que nos escucha cotidianamente cada miércoles. Sí, concuerdo con lo que señaló el maestro y también con usted. Creo que una de las funciones de nuestro quehacer académico es la investigación, la difusión y tratar de aportar siempre algo que le pueda servir a nuestros propios compañeros de profesión, pero también al público, y ver de qué manera estos temas pueden servir para un diálogo, una charla casual, una charla académica, y que se generen nuevos aprendizajes. Claro, yo estoy convencida de que a lo largo de las emisiones el público y una servidora en primer sitio hemos aprendido a ver la historia desde otros puntos de vista, con mayor interés, y a tomar este sentido que tiene para entender el presente, y eso me parece realmente importante. Y bueno, para iniciar con el tema de hoy, yo iniciaría preguntándoles, bueno, durante algunas emisiones hemos estado haciendo énfasis en el papel importante estratégico que ha tenido el Instituto Juárez en el desarrollo de Tabasco, pero ahora quisiera centrarnos en este significado histórico que tienen los estudiantes del Instituto Juárez en el desarrollo social, político, administrativo y cultural de nuestro estado.
¿Cuál sería? Pues en Tabasco los estudiantes significan la renovación, la reconstrucción constante de la sociedad, ya sea para refuncionalizarse o cambiar y transformarse. Por eso es importante decirle al auditorio y a las nuevas generaciones que hoy vamos a hablar de sus tatarabuelos, Sí. sus bisabuelos y sus abuelos, y por lo tanto vamos a hablar de cómo contribuyeron constantemente a la construcción y determinación de la historia de Tabasco, siendo estudiantes. Sí, sí. Y como en cualquier sociedad, los estudiantes significan esa alma social de búsqueda, de reflexión, de también confrontación de ideas Sí. entre lo nuevo y lo viejo, entre la tradición y la modernidad. Y en el caso de Tabasco, los estudiantes del Instituto Juárez constantemente van a estar participando en los procesos sociales, pero fundamentalmente desde su formación académica, desde el conocimiento, van a estar en casi todas las actividades culturales de Tabasco desde 1879 hasta 1958. Y lo van a hacer propositivamente con las herramientas que les da la investigación, el Sí. discurso académico y por lo tanto el conocimiento de los diversos fenómenos que tienen que ver con la sociedad. Y me parece a mí que en ese sentido tenemos que reiniciar un proceso que nos permita actualmente reconocerlos y también reescribir y rescatar su historia. Claro. Sí, que además está escrita paralelamente o entretejido, más bien, más que paralela, de manera entretejida con la historia, ya vimos, de las instituciones De las instituciones. que fueron evolucionando y con la historia, por supuesto, de nuestra entidad. Sí, los procesos históricos de Tabasco están atados Sí. Yo a la vida del agregaría, Instituto Juárez. Además de eso, es el hecho de que hay un antes y un después, en el sentido de que aquí ya se están formando profesionistas. Es decir, se debe crear todavía una historia de esa juventud, hablando del siglo XIX, de cómo se concibió la idea del conocimiento, de la ciencia, y de qué manera la interpretaron y la hicieron suya, porque estamos ante una generación de docentes que pasaron por guerras, que pasaron por conflictos políticos y después van a ser ellos los que van a educar a esta nueva generación de jóvenes varones que van a formarse, aprender y a tener una idea distinta entre ese Tabasco que convulsionó políticamente, que tuvo que confrontarse a través de las armas, defender el territorio y de pronto tener ese Tabasco del porfiriato donde van a estar la creación de estos nuevos saberes, como ya dije, también cómo los jóvenes van a migrar de sus municipios hacia San Juan Bautista para estudiar y formarse, capacitarse acá. Y entonces esos conocimientos que adquieren en el Instituto Juárez son los que después van a regresar de alguna manera a sus municipios. Sí. Y entonces Por ahí, eso es que se van a convertir en los operadores de las instituciones que regulan la vida social. Por eso es que se van a convertir en diputados, en jueces, administradores, en jefes políticos, en presidentes municipales, Sí. en senadores, etcétera, etcétera. Y son los que van a atender la salud desde la farmacología, la educación, el derecho, etcétera, ¿no? Entonces, es impresionante ver la contribución que hace el Instituto Juárez formando a estas distintas generaciones y cómo forma parte de una red que se articula en la que en las distintas épocas del Instituto Juárez, desde Sí. el siglo XIX hasta el siglo XX, se articulan intereses donde están inmiscuidos comerciantes, donde están Sí. incluidas familias, asociaciones de productores, porque ya en el siglo XX
la cacautera, la platanera, los copreros, etcétera, van a cooperar, incluso después Pemex, para que los estudiantes reciban una formación, para que los estudiantes se formen como recursos humanos que deberán practicar un conocimiento y su profesión en cuestiones coyunturales del desarrollo social de Tabasco. Sí, y nos muestran además claramente que la educación es un eje de transformación para las naciones, es decir, dejan esta idea latente y esta fe en la educación. Sí. ¿No? Sí. Bien, pues de eso el día de hoy estaremos platicando, pero antes déjenme hacer una pausa y regresamos a conocer a los primeros estudiantes del Instituto Juárez, de sus historias y a conocer todos estos documentos que los historiadores que hoy nos acompañan han traído para nosotros. Vamos a un corte. Estamos de regreso en nuestra memoria histórica, hoy hablando de los estudiantes del Instituto Juárez. Ya lo decía de manera breve en la introducción la licenciada Viridiana, sin duda alguna hay un Tabasco antes y un después del Instituto Juárez, ¿no? Hay una condición importante de transformación y en eso tiene que ver mucho justamente el estudiantado, todo este sector que tiene una energía vital y de transformación y de poder confrontar ideas nuevas con viejas, como lo decía el maestro, etcétera. Maestro, en ese sentido, en la historia de Tabasco, bueno, el Instituto Juárez se funda y crece, digamos, durante el Porfiriato. ¿Cuáles son estos estudiantes que podemos reconocer en estos inicios del Instituto Juárez? Bueno, hasta hace 10 años teníamos la hipótesis de que en el Instituto Juárez solo estudiaron las élites. Sí. También teníamos la hipótesis que durante el Porfiriato las mujeres se incorporaron hasta finales a los estudios del Instituto Juárez. Hoy podemos decir que en los distintos municipios se seleccionó y se becó y había como una especie de competencia entre ellos a los mejores estudiantes, que se hacían exámenes en Frontera, en Acajuca, en Balancán, etcétera, y existen los oficios que hablan de eso. Sí, entonces, sí. El Instituto Juárez desde su inicio es un espacio abierto a distintos grupos sociales, obviamente no aquellos que eran más pobres, a las clases más bajas, pero sí las clases medias, medias altas y altas tuvieron acceso al Instituto Juárez. Y podemos decir también que estos primeros estudiantes tienen que pasar por un proceso de aculturación que les permita reconocer lo que significa la educación, aprender y estar disciplinadamente en un espacio como pensionados o acudir diariamente a estudiar cuestiones que tradicionalmente no se enseñaban en Tabasco, sí, que tenían que ver con la enseñanza preparatoria y desde luego con las profesiones. Y yo he encontrado, recientemente en esta semana encontré este documento que podríamos decir que es el primer titulado en la historia del Instituto Juárez, si me lo enfocan, por favor. El primer alumno que se tituló. Del 3 de octubre de 1879. Entonces, este estudiante se llama Manuel Castellano Ruiz y se tituló de agrimensura. Entonces, es importante decir que existen estos documentos que nos permiten hablar de estos primeros estudiantes. Está firmado por Manuel Sánchez Mármol y es el oficio donde Sánchez Mármol dice: fulano de tal debe titularse con este sínodo y presentar el día de mañana a tales horas su examen profesional. También Manuel tenemos Castellanos Ruiz.
Manuel Castellanos. Por si alguien conoce a alguien que sea descendiente de él, le podemos decir que aquí tenemos un documento de su ancestro y desde luego la universidad le puede ofrecer el servicio de que tenga una copia en facsímil. Sí, claro. También tenemos este tipo de documentos que son los decretos que emite el Congreso del Estado y los firma el gobernador. Si nos lo enfoca, por favor. Un poquito donde arriba. se dispensa a X o Y estudiante de realizar los estudios porque ya tiene una práctica profesional relacionada con el tema y pasa por ciertos filtros que permiten ser evaluado y que permite saber si él puede practicar eficientemente esa profesión. Este es también de un agrimensor que se va a titular también en 1880. Y traigo aquí la petición que hace José N. Rovirosa para que se le permita presentar su examen profesional y obtener el título de agrimensor. Y en la parte de abajo del documento se señala quiénes van a ser sus sinodales y en qué horario va a presentar su examen profesional. Con esto podemos comprobar, como hemos dicho muchas veces, que José N. Rovirosa se tituló en el Instituto Juárez. Y así sucesivamente hay varios documentos, como el de Simón Pérez Nieto, que también es otro connotado estudiante egresado durante el Porfiriato. O tenemos el documento de Carlos Pellicer, que es farmacéutico y que también se titula dentro del Instituto Juárez. Y este que a mí me gusta mucho, que es el certificado de secundaria de Francisco J. Santamaría, de 1900. Entonces, hay una lista grande de estudiantes, como ya dije, José N. Rovirosa, pero podríamos decir Joaquín Pedrero, que en 1880 es el primer titulado en notario. Hasta donde sé, nuestra universidad le pudo proporcionar a distintos notarios una copia en facsímil para que estuviera enmarcado este primer titulado, o sea, su acta de examen profesional en las distintas notarías de Tabasco. Y está Lorenzo Casanova, Aureliano de la Rosa, Santiago Caparroso, Perfecto Pérez, y podemos hacer una lista, entre ellos, ya dije, está Santamaría, pero también está Andrés y Duarte, Gonzalo Acuña Pardo, Horacio Jiménez, Luis Graham Casasus, Juan Graham Casasus y alguien que fue muy amigo de Victoriano Huerta, aunque era chapaneco, estudió también durante el Porfiriato aquí, Querido Moeno. Entonces, podemos decir que durante el Porfiriato, todos estos estudiantes que se incorporaron al Instituto Juárez encontraron dentro de la institución no solo una propuesta formativa para desarrollar una profesión, sino que también socialmente encontraron una propuesta de vida, un proyecto de vida que les permitió tener relaciones sociales, hacerse de un hombre, practicar una profesión y desarrollarse como sujetos en distintos ámbitos de la vida. Y también habría que decirlo que los primeros años del Porfiriato, estos jóvenes contribuyen a fortalecer la estructura que mantiene el gobernador Abraham Mandala, o sea, la estructura porfirista, las instituciones porfiristas, pero que muchos de ellos van a construir el sistema educativo, uno de los sistemas educativos más sorprendentes en todo México. Porque decíamos hace un rato, durante el espacio que tuvimos, que Tabasco, cuando se funda el Instituto Juárez, tiene aproximadamente 105,000 habitantes, pero solo tiene 2,100 estudiantes en escuelas, es decir, menos del 2%. Y cuando termina el Porfiriato, Tabasco tiene un sinnúmero de escuelas, de niños, de niñas, escuelas mixtas, y tiene una población de más del 30% que ya acudió a la escuela y que está educada. Claro. Entonces, ese punto habría que revalorarlo y sobre todo habría que reconocer
el rol que cumplieron los estudiantes como reproductores del sistema, y también ahí vamos a encontrar entre esos estudiantes a los primeros cuestionadores del porfirismo, de la dictadura, que van a ser los estudiantes que a través de la prensa, a través de algunos periódicos o a través de manifiestos se van a volver antireeleccionistas y luego van a ser de los principales protagonistas de la Revolución Mexicana. Esos estudiantes inquietos que nunca faltan y que marcan muchas veces las pautas de transformación. Sí. Y bueno, habrá que decir también o recordar que el Instituto Juárez fue, digamos, el eje de la educación, justamente por lo que decía. No fue solamente formar, sino fue un nicho donde pudieron egresar formadores que engrandecieron la acción educativa. Y en la plática que nos hace el maestro, escuchamos, y a lo mejor usted ya lo notó, querido auditorio, reincidentemente nombres de hombres. Sin embargo, también y desde el porfiriato, ya la presencia de las mujeres estaba en el Instituto Juárez. En el caso de, como lo he mencionado en otros programas, eso tiene una explicación. Ya lo hemos señalado a través, incluso mostrando el primer plan de estudios del Instituto Juárez. Bueno, se creó como un instituto para varones. Para varones. Pero en el caso de las mujeres, igual lo he señalado, empezó a haber una excepción, ¿ok? Las mujeres también se empezaron a formar en otros instituciones públicas, adquirían saberes con instructores particulares. Entonces, ¿qué hacían? Solicitaban al director del instituto en turno, desde el porfiriato, que por favor le permitiera titularse. Entonces, ellas tenían que comprobar que tenían los conocimientos, las habilidades para titularse en el área, sobre todo que escogían ellas, que era la docencia. Lo que hoy entenderíamos como docencia, que en ese momento era profesora de instrucción, ya sea primaria o profesora de instrucción primaria superior. Esas eran parte de las opciones que habían. Entonces, el instituto fue abriendo las posibilidades para que mujeres jóvenes pudieran acceder a un título de educación superior, lo que hoy entenderíamos como educación superior, y poder tener la posibilidad de superación personal, profesional, pero también acceder a un trabajo, es decir, salir del círculo privado de lo familiar al espacio público. Claro. Eso es algo que hay que recalcar, que el instituto permitió eso, sobre todo lo apoyó. Sí, claro. En ese sentido, hay estas mujeres como Agustina Hernández, la maestra Celsitiva Maldonado, María Acuña Pardo, se mencionó el Acuña Pardo, el hermano, también estuvo ella como profesora, y que a lo largo de los años va a estar vinculada al instituto dando clases en la secundaria y en la escuela normal. También está, por ejemplo, Elvira Alday, que ella estudió y fue una gran profesora en el campo de la música, en la escuela normal para profesoras. Ella se encargó de educar a muchas mujeres, sobre todo del periodo de la Revolución hasta los años 20. Incluso Manuela Iris, también ya hablando del periodo de la Revolución, Lilia Iris Colorado es otra que también está ahí. Las hermanas Lescano, Dórida Lescano, por ejemplo, ellas también les solicitan al director ingresar para estudiar la escuela normal, porque era una escuela que estaba anexa al Instituto Juárez. Y entonces vamos a ver que las mujeres sí tienen una historia, su historia va a estar ligada al instituto, pero es un poco distinta. ¿Por qué? Porque estaban en otra condición. Y, por ejemplo, el maestro mencionó algunos nombres, yo voy a agregar otro, que incluso aquí está un documento que es de Diógenes López Reyes. Él es un personaje muy importante también para nosotros como historiadores, porque él escribe una obra sobre la historia. Si nos lo enfoca, por favor. Ahí está. Esta es una de sus boletas de calificación que se encuentra en el archivo histórico. No, fue director del Instituto Juárez, fue gobernador interino y en determinado momento también representante de los estudiantes durante el centenario.
la celebración del centenario a nivel nacional. Entonces hay, al menos de este personaje, es toda una biografía y ya se ha mencionado parte de su quehacer. Es uno de los personajes que también se deben rescatar. Sí, claro, pero en este caso es un hijo también, un egresado del Instituto Juárez. Pero ha permanecido un poco oculto porque él participó en el golpe de Estado de 1923 en contra del Estado revolucionario. Y entonces, y aquí en Tabasco llegó a ser gobernador interino y es de los que tienen que salir de Tabasco pues para proteger su vida por haber tenido una posición contrarrevolucionaria. ¿Sí? Ahora bien, en el caso de mujeres, a mí me llama mucho la atención cómo hoy podemos hablar de que tenemos investigaciones en el campo pedagógico, posiblemente las primeras que se tengan físicamente sean de mujeres de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, porque ahí en el archivo están las tesis. Y en ese sentido, también es algo que en la historia de Tabasco no hemos reconocido. Cómo estos jóvenes, para poder tener el título, la mayoría de ellos, tuvieron que hacer tesis, como estas que tengo yo aquí tengo una impresión, si me la enfocas por favor, tuvieron que hacer tesis. Y de las tesis más importantes, significativas, son las de estas mujeres, la maestra Olivia Maldonado, las hermanas del Río, Juana Bustamante, que era hermana de Santa María, y muchas otras. Entonces, ahí es importante pues revalorarlas y decir que hay trabajos de investigación que esperan que nos hagan visibles a esas mujeres. Sí, y que además eran investigaciones que, bueno, que requerían de mucho empeño, de mucha dedicación, por la limitación incluso de fuentes informativas. La tesis de Félix Fulgencio Pallavicini es de 1902 y se llama Las zonas fluviales de Tabasco. Y uno de los problemas que analiza ahí son las inundaciones. Claro. Entonces, es decir, es una tesis de hace 124 años que nunca ha sido publicada, que se presentó, se imprimió para el examen profesional y quedó ahí abandonada. Entonces, ¿cuántas tesis no están ahí olvidadas y sin reconocer cómo pensaban, cómo sistematizaban, cómo escribían, qué fuentes usaban estos jóvenes para aprender? Sí, todo un acervo que devela las formas de conocimiento en aquella época. Bien, hoy estamos hablando en nuestra memoria histórica sobre los estudiantes, los primeros estudiantes del Instituto Juárez. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en unos momentos. Regresamos a nuestra memoria histórica, hoy platicando sobre los estudiantes del Instituto Juárez. Ya revisamos estos primeros estudiantes que inauguraron, digamos, este primer periodo del Instituto Juárez en el Porfiriato, pero bueno, como hemos visto, los diferentes periodos fueron dando también algunas características a la vida de los estudiantes, a las políticas educativas en el Instituto Juárez, y por eso ahora quisiéramos hacer un acercamiento que nos relatara un poco a este periodo de la Revolución Mexicana. Maestro Héctor, ¿cómo fue la vida de los estudiantes dentro del Instituto Juárez? ¿Y a quiénes podríamos identificar como algunos estudiantes sobresalientes, destacados? Va a haber estudiantes revolucionarios que van a comulgar con la Brigada Sumacinta o el grupo de la Chontalpa, pero también va a haber estudiantes contrarrevolucionarios. Claro. Es decir, estudiantes como Diógenes López Reyes que se sienten herederos del porfirismo
o los propios hijos de funcionarios, de altos funcionarios o de las oligarquías más tradicionales. Los Fabré, los Becerra, los Santana. Y ahí convivían Sí, en el pero instituto. dentro de las propias familias va a haber estudiantes y de las familias más ricas y de las familias más tradicionales que van a romper esos lazos familiares, como Luis Graham, y se van a volver revolucionarios, o Eduardo Mestre Gigliasa, y se van a volver revolucionarios, amigos de Madero, etcétera, etcétera. Entonces, sabemos perfectamente hoy quiénes son estos estudiantes porque les voy a mostrar una lista, miren, donde está Manuel Barlet Bautista, donde está Gregorio Bastar, Amador, Francisco Trujillo, etcétera, 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 etcétera. Y digamos, esta es una lista de más de 80 estudiantes. Pero también tenemos que los estudiantes se organizan durante el Porfiriato y crean la asociación, primero la Sociedad de Estudiantes del Instituto Juárez y luego la Asociación de Estudiantes del Instituto Juárez. Entonces tenemos documentos como este donde está Régulo Torprey Andrade y como presidente Manuel Barlet, y también aparece Rómulo Cachón, Rodolfo Torres, Aureliano Velázquez, Horacio Brindis, Francisco Córdoba, y está firmado de puño y letra por ellos. Miren, ahí está. Y son documentos de 1912, pero también tenemos los de 1914. Le decía que ahí está Juan Luis Graham, Marcelino García Junco, que es uno de los precursores de la química en México, Saturnino Caballero, está gente de apellido Brito, Casanova, Pairó, Héctor Pras, etc. Y entonces podemos hacer hoy un estudio, digamos, estos estudiantes son simpatizantes de la revolución y van a estar unos en la normal, otros van a estar estudiando notariado, se van a enfrentar al poder que representa en un momento dado el gobernador, se van a enfrentar también a los militares, sobre todo huertistas, que van a ocupar el Instituto Juárez como cuartel y van a desalojar a los estudiantes y maestros y que van a suprimir los estudios superiores para decir, bueno, no son estudiantes porque están en esas materias, pues quitamos las materias, quitamos los planes de estudio y váyanse a su casa. O sea, ante estos actos represivos son estudiantes que se van a organizar y a partir de 1914, 15 van a regresar con más fueros dentro del instituto y que van a tener compañeros y camaradas de ellos que habían sido 5 o 6 años antes estudiantes y que ahora eran maestros, como Francisco J. Santamaría, y que les van a permitir tener una orientación en el contexto de lo que es el movimiento revolucionario. Y desde luego vamos a tener el inicio y la incorporación de mujeres en los estudios de secundaria, en los estudios de preparatoria del Instituto Juárez, y ya para 1916 pues vamos a tener mujeres que son secretarias del Instituto Juárez, prefectas del Instituto Juárez y desde luego directoras del Instituto Juárez. Toda esta narrativa que nos hace el maestro Héctor y la licenciada Viridiana tienen siempre como fundamento una serie de documentos que ellos articulan, estudian y pueden crear estas narrativas. ¿De acuerdo? Por eso, licenciada Viridiana, yo quisiera preguntarle, ¿cuáles de estos documentos o qué documentos importantes están presentes o se pueden rescatar en el archivo histórico de nuestra universidad, en donde justamente les permiten a ustedes conocer los nombres, las carreras, el quehacer académico, todos estos detalles que nos vienen a platicar? Como se ha mencionado, el instituto se crea en 1879 y a partir de allí pues va generando serie de documentos como cualquier institución, en este caso pública. Y pues el Instituto Juárez no es la opción. Va a generar, así como genera documentos de profesores, administrativos, también genera los documentos propios de los estudiantes. En este caso, en el Porfiriato tenemos asignaciones de becas, ahí se van creando estos expedientes. Por ejemplo, este es si me pueden por favor enfocar, este es uno de los primeros asignaciones de becas de 1879. ¿De qué mes? Del mes, aquí está, del mes de noviembre de 1879.
donde se le asigna al estudiante Eduardo Rubio de Balancán. Se le informa al director, que es Manuel Sánchez Mármol, que este es el estudiante seleccionado y que va a De representar Balancán. de Balancán. Entonces, confirma lo que ya se había señalado y la hipótesis que tenía el profesor de que no solo se aceptaron a las élites, sino aquellos jóvenes que lograban pasar los exámenes que en el municipio se realizaban, en el ayuntamiento. Ahí se presentaban, solicitaban el examen y el que lograba cumplir en el área de gramática, latín, las asignaturas, digamos que de tronco común, el que tuviera el mejor puntaje, ese es el que iba a ganar la beca. Muy bonito porque es de frontera. Así es, de la zona de frontera, donde se asigna también la beca de gracia, que en ese momento se llamaba, para los estudiantes. Este es de 1885. Y ahí yo me enteré que era Villa Guadalupe de Frontera. Así es, viene con los sellos y las identificaciones. A la par de esto, de este tipo de documentos que son asignaciones de becas, como bien señalé, están los expedientes de alumnos, solicitudes de exámenes, como fue el caso de Rovirosa, que no estudió, es decir, no tomó las clases en el instituto, pero allí tuvo que solicitar el examen, capacitarse y presentar su examen ante un sínodo. Entonces, el sínodo, por ejemplo, uno de sus profesores fue Ramón Moctezuma, que después fue su compañero de profesión ahí en el instituto. Por ejemplo, entre esos documentos es muy importante también destacar las listas de asistencias. Y de calificaciones. Que están en el archivo de... Así es, que por ejemplo esta es una lista, este es un facsímil, el original pues ya fue restaurado y ya está en óptimas condiciones para el cuidado y conservación. Esta es la parte de un cuadro de una lista que los profesores tenían que entregar, ya sea anual o mensuales. En este caso es una lista anual, porque allí se contabilizan todas las asistencias y cuál fue los criterios de evaluación. Es decir, cuáles eran estos criterios, el aprovechamiento, la aplicación y la conducta. Había unos que eran muy bien, regular, y ahí está el registrado y con la firma del docente. Ahora bien, hay que decir que todos estos documentos son rescatados gracias al proceso que hoy está realizándose en el archivo histórico de nuestra universidad, con el fin de que puedan ser perfectamente catalogados, o sea, sistematizados, y muchos de ellos restaurados. Sí. Y tú tienes que decir, o nosotros tenemos que reconocer que tú eres la encargada de restaurar esos documentos, y yo tendría que decir que consulté el archivo por primera vez en 1990, que son documentos que muchos de ellos que yo traigo en este formato, que fueron tomados a través de fotografías, muchos de ellos ya posiblemente no existan. Entonces, y la labor que hoy se cumple en nuestra universidad de rescatarlos, pues también debería ir acompañada con que los bisnietos, los tataranietos o los nietos de todos estos estudiantes, y luego muchos de ellos maestros del Instituto Juárez o funcionarios públicos, pudieran tener una copia de los documentos de sus ancestros, ¿no? En el caso de estos tipos de documentos, bueno, ya entrando en una parte técnica, me tomaré un tiempecito para hablar. Muchos de estos documentos, por las condiciones materiales, es decir, desde su origen, tienden al deteriorarse por el tipo de tinta. Se ve a mí esto me fascina cómo se ven este tipo de documentos, si se puede apreciar aquí, pero con el tiempo se van dañando. Prácticamente su naturaleza, la autodestrucción por los materiales. Entonces, sí, es verdad, lo digo humildemente, es un trabajo que requiere mucho proceso técnico, el de la restauración, y en este caso es también otra lista de asistencia. Entonces, este tipo de materiales yo aquí se los comparto y los muestro, porque aquí vamos a encontrar los nombres de esas primeras generaciones de estudiantes. Por ejemplo, esta es otra de mayo de 1895. Veo que tienes ahí unas de mujeres. Sí, ¿por qué no nos pasas? Eso quería dejarlo para el final, pero bueno, es también una parte importante.
cuando hablaba de expedientes, vamos a encontrar en el archivo histórico algunos con mayor documentos que otros, pero por ejemplo esta es una solicitud de ingreso. ¿De qué año es esa? Esta es de 1919. Okay. Se pueden apreciar varios detalles, la solicitud, la firma del tutor y la fotografía de la estudiante. ¿De quién es? Ella es Lila Iris Colorado. Ajá. Y entonces son varios detalles que se pueden apreciar en la foto. Si no me equivoco, su papá fue director del Instituto Juárez. Sí, entonces... Iris Colorado. De hecho, ella con el tiempo fue una maestra ya de la escuela normal. E incluso no es solo ella, sino hay otras mujeres. Por ejemplo, este es otro, adelantándome un poco. Es un expediente más completo. Sobre todo un certificado más completo donde viene la información detallada, y aquí las personas pueden apreciar cómo va cambiando también la formatería de la propia institución, pero estas son las estudiantes que pasaron por el instituto, que se graduaron de allí, y tenemos el registro del documento, que eso es un asunto muy importante. Tenemos el testimonio de papel del documento histórico que avala su existencia, su paso y su estudio por la institución. Sí, pero se ve que ese documento ya fue restaurado. Así es. Todo esto que estoy mostrando aquí ya pasaron por un proceso de limpieza, de restauración, de tratamiento, justamente para garantizar su conservación a través del tiempo. Ahora, de estudiantes, yo he visto documentos ahí. Ella trae, estoy viendo el de Marcelino García Junco, pero hay de Santa María, del maestro Eduardo Aldaya Hernández, del maestro Antonio Campos Ramírez, de Antonio Suárez Hernández, siendo estudiantes. Y desde luego de Carlos Alberto Madrazo Becerra, de los hijos de Garrido, de los hijos de Bartlett, etc. Ahí en el archivo, como fueron las carreras jurisprudencia, farmacología, agrimensura, después las carreras de educación superior, educación primaria elemental, es decir, las carreras que se fueron creando en esta primera generación del Porfiriato y los primeros años del instituto, ahí se pueden encontrar varios de esos expedientes, desde estos personajes que se conocen en la vida política, cultural de Tabasco, incluso de los que pues no se conocen, pero allí están. Del Porfiriato, de la Revolución, del garridismo también vamos a hallar como ejemplo a Mayit Sodruso, el hijo de Tomás Garrido, estudió también en el instituto y podemos encontrar parte de su expediente. Fotos y libros de registro con su nombre de casi todos los estudiantes de los 40, donde aparecen fotos de gente conocida, respetada, incluso está el de José Carlos Becerra. Así está, de hecho, el público que nos ve y también sigue nuestras publicaciones, les invitamos nuevamente a que visiten la página de la universidad, la página web. Ahí está la sección de identidad universitaria y justamente tenemos la publicación de este mes que es sobre estudiantes del Instituto Juárez, y ahí aparece la fotografía de varios estudiantes, también del que después sería el gran poeta tabasqueño, de cuando era estudiante en la secundaria en los años 40. Bueno, a mí se me pasó decir que nos acompaña aquí en la mesa, si nos enfocan tantito, la revista Juchimán, hecha en su mayoría por estudiantes, y también la revista La Voz del Estudiante. Dos revistas que se editaban en el Instituto Juárez, en diferentes periodos. Sí, donde también aparecen un sinnúmero de rostros y fotos. Si me enfocan por favor, sobre todo de mujeres de la época del garridismo. Entonces, es importante decir que también vamos a encontrar a los estudiantes publicando en los periódicos locales, en las revistas locales, y que desde 1912 van a tener sus propias revistas para exponer sus ideas, para concretar sus trabajos, y aprovecho el momento también para invitarlos a que compren este libro donde vienen varios documentos de estudiantes. Se encuentra en la librería de nuestra universidad, se llama Una mirada al pasado. Entonces,
Sin duda, todos los personajes que están escritos o han escrito su nombre en la historia de Tabasco pasaron por el Instituto Juárez, sea como estudiantes, como maestros, administrativos. O dando conferencias. Así es decir, ahí está el Instituto Juárez y sus estudiantes como referente, así es. Bueno, pues el tiempo se nos ha ido y bueno, yo quiero agradecer tanto al maestro Héctor Valencia como a la licenciada Laura Viridiana por su participación en este programa. Y a ustedes, amable auditorio, pues agradecerles también que cada semana nos siguen en nuestra memoria histórica. Yo soy Angélica Favila y les deseo una estupenda tarde. Hasta pronto.